grabación. Vale, perfecto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en primer lugar? ¿Vale? Primero, tener en cuenta que el elogio a la dificultad es un texto que trata de resituar, trata de redimensionar eh, el deseo y la felicidad construida como un escenario de libertad para el ser humano. Eso es bien importante. El elogio a la dificultad nace de la intención que tenía Stanislao Zuleta para hacer un llamado a repensar un poco qué deseamos, qué soñamos, pero también qué entendemos por felicidad. Eso es bien interesante. Todos ven la pantalla, espero, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para Stanislao Zuleta, la dificultad es un escenario de la cotidianidad, ¿sí? Tener dificultades o enfrentarse a la dificultad, ¿sí? Hace parte de la cotidianidad, hace parte del ejercicio de vivir. Es decir, entra a ser parte de la configuración de la vida del ser humano, a tener en cuenta. En segundo lugar, para él, la dificultad, podemos decirlo en términos así genéricos, es necesaria. Tener la dificultad frente a nosotros en los proyectos o en los procesos que asumimos es necesario porque nos permite precisamente encontrarnos con el reto de la superación. Una vida sin riesgos, sin luchas, según plantea Stanislao Zuleta, sin la búsqueda de superación y en esencia, sin el riesgo al temor a la muerte, al morir simbólicamente, no físicamente, es necesaria, ¿no? Es necesaria, ¿no? Generalmente, él entiende que las nuevas generaciones tienden a vivir sin dificultades. Y hoy en día lo podemos entender y encontrar de mejor manera. Lo podemos leer de mejor manera en nuestro contexto real. No queremos dificultades, queremos que todo llegue fácil. Por ejemplo, la narcocultura en Colombia, ¿no? Es uno de los ejemplos prototípicos de entender que la plata, la riqueza y, entre comillas, la felicidad está al alcance de nuestras manos. ¿Cuál es el riesgo? Pues obviamente el riesgo es asumir una vida fuera de la legalidad, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O queremos, por ejemplo, cuando hacemos un examen, queremos que no tengamos dificultades y decimos, no me quiero amargar, me voy a hacer obviamente mi papeletica, mi chancuquito, pues para tener la posibilidad de respaldarme, ¿no? Entonces son ejemplos y me disculpan si soy demasiado exagerado o quizás categórico, pero son ejemplos claros de vivir la vida sin dificultades. O aquel que piensa que comprándose la lotería va a ganársela y que ganándosela va a solucionar sus dificultades, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, queremos todo fácil, nos damos cuenta que la dificultad a veces sobrepasa o rebasa nuestras capacidades y a veces intentamos que no nos toque el dolor ni la dificultad. Entonces, según Stanislao Zuleta, entramos a vivir una vida de intentos de esquivar la dificultad, esquivar el dolor. Nos da miedo el dolor, nos da miedo la dificultad y ante todo nos genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucho agobio el pensar que en nuestra vida llegarán las dificultades. Ejemplo, el pensar que alguno de nuestros familiares va a morir y más aún en este contexto tan difícil de la pandemia, ¿no? Eso nos agobia muchísimo. Pues Dios no quiera, no tengamos que enfrentarnos a este tipo de situaciones, pero ese es un ejemplo claro de cómo el tema de la muerte, la dificultad, los riesgos amenazan nuestra existencia, ¿no? Otro elemento que plantea o que describe el autor tiene que ver con la facilidad. ¿Qué entiende el autor o nos presenta como esquema de facilidad? Es que nosotros intentamos analizar las cosas desde una perspectiva a veces muy silvestre, a veces muy superflua. Suprimimos todo tipo de esfuerzo de análisis, ¿no? O sea, hacemos un ejercicio de análisis quizás superficial y lo peor es que a veces desde ahí tomamos decisiones. Entonces, la facilidad se ha convertido en un método, en un mecanismo de vida. Aparte de que queremos evitar
las dificultades, intentamos tomar decisiones fácilmente, o como decía Freud, silvestremente, ¿no? Suprimimos la indecisión y la duda, ¿sí? Y sobre todo evitamos intentar hacer el esfuerzo de pensar por nosotros mismos. ¿Qué genera este tipo de tendencia? El que busquemos ídolos de barro, ¿no? Que otros nos den pensando, otros den decidiendo por nosotros, ¿no? En el ámbito político hay muchos ídolos de barro, ¿sí? Hay otros que tomarán decisiones y hablarán por nosotros. Y más aún cuando miramos las redes sociales, otros hablan por nosotros y nosotros simplemente nos apegamos a ese que está hablando por nosotros. Y lo más complejo, repudiamos y odiamos al que piensa distinto en el ámbito político, en el ámbito ideológico, pero también pasa en el ámbito afectivo, emocional, interno. A veces buscamos quién nos dé decidiendo en nuestras vidas qué camino nos conviene o quién debe tomar la decisión por nosotros, ¿no? Evitamos la indecisión, evitamos ponernos en ese trabajo de asumirnos en nuestra responsabilidad, ser centro de análisis y de decisión y tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, nos angustia pensar en que tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque es ahí en donde se pone a prueba quiénes somos. Es ahí en donde se pone a prueba que hemos aprendido, que estamos construyendo en nuestras vidas. Por otra parte, como les decía, no solamente buscamos quien piense por nosotros, sino que el que piensa distinto es nuestro oponente, se convierte en un enemigo, ¿no? Rechazamos toda oposición, ¿no? El que piensa distinto se convierte en una amenaza y obviamente ese otro hace parte de los enemigos. No puede criticarme, no le admito que refute mi condición o mi percepción de la vida, ¿no? Muchos pasan al acto, muchos les encanta andar, obviamente, encontrando en los demás una amenaza potencial y obviamente intentan anular al que piensa distinto, ¿no? Esto lo podemos encontrar en diferentes escenarios de nuestra cotidianidad, en el ámbito personal, en el ámbito afectivo, ¿no? En el ámbito a nivel individual, cuando una persona, que es nuestra familia, nos dice, mira, esto que estás haciendo no te conviene, lo que estás construyendo con esa persona quizás debes analizarlo, las decisiones que has tomado quizás no son las más adecuadas. Entonces, a esa persona que nos dice eso, sea papá, sea mamá, sea amigo, sea hermano, primo o compañero, lo asumimos como una potencial amenaza, ¿no? Lo primero que pensamos es, este señor o esta señora, ¿qué será que piensa? Está teniendo contra mí, es porque no me quiere, está teniendo celos, envidia, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace parte de la lectura. En esencia, entonces, el eje central o el mensaje central que nos da Stanislao Zuleta, en términos un poco más de la cotidianidad, es que la mayoría de nosotros deseamos mal. Y desear mal significa también soñar mal, ¿sí? Hemos puesto nuestros ojos en metas que son, en cierta medida, no adecuadas, ¿sí? Son falacias de la vida, ¿no? Son supuestos, ¿sí? Que no nos llevan a ninguna parte. Por ejemplo, soñar tener mucho dinero, ¿sí? Tener el mejor celular, ¿sí? El mejor carro o vivir en la mejor casa, ¿sí? Eso es desear mal, según Stanislao Zuleta, ¿sí? Son sueños superfluos. Si usted lo quiere llamar, son cáscaras de superficialidad que está enterrando lo que verdaderamente es importante. Nuestro problema no está en lo que somos capaces de conquistar, o sea, porque muchos probablemente lo conquisten, muchos probablemente llegarán a tener mucho dinero, ¿sí? Serán capaces de conquistar lo que se propongan, ¿no? El problema está en que qué tan relevante es aquello que nos proponemos conquistar. ¿Qué tan relevante? ¿Será que tener el mejor celular te da felicidad? ¿Será que tener muchos millones a disposición, será que da felicidad? Bueno, quizás soluciona mucho de nuestra vida, probablemente, claro que sí. Pero en el fondo, ¿será que eso nos genera y nos gesta sujetos de felicidad? Pues habría que analizarlo, ¿verdad? Eso amerita un poco de análisis y de reflexión, ¿no? No estoy diciendo que no lo busquemos, no estoy diciendo que no sea necesario hacerlo, ni que tengamos la posibilidad de buscarlo. Pues
si es parte de tu proyecto personal, hazlo con total libertad, pero no te olvides, ¿sí? Que hay que también, en esa misma perspectiva, desear lo que debe desearse, que es, por ejemplo, según este autor, más adelante en otros textos, por ejemplo, hay un texto que se llama Sobre la lectura. Él plantea que la felicidad está en descubrir cosas, ¿sí? Novedosas, nuevas, que te conquisten, que te den una nueva mirada y visión sobre el mundo, ¿no? En otro texto también habla sobre lo que es viajar. Entonces, viajar genera ciertos niveles de felicidad, ¿no? Bueno, obviamente por esta situación, esta condición, pues tendremos que posponer ese proyecto de viajar y conocer nuevas culturas, nuevas personas, de conocer nuevos contextos del mundo, ¿no? Pero bueno, la idea es que eso hace parte también del escenario de el desear un poco mejor, ¿no? Quizás no exista la palabra desear bien, ¿no? Pero quizás sí podríamos decir desear un poco mejor las cosas, con mejor proyección de éxito y de ganancia para el ser humano, ¿no? Lo que nos proponemos, lo que queremos lograr, según Stanislaw Zuleta, tiene que estar condicionado indudablemente por la lucha incesante, ¿sí? Quizás aquí pongo a reflexión alguna de las frases cliché que muchas veces escuchamos, ¿no? Por parte de nuestros padres, de nuestros amigos, ¿no? A veces nos dicen, las cosas buenas cuestan, ¿no? Pero a veces lo ponemos en términos demasiado catastróficos. No, yo creería mejor entender que las cosas buenas merecen un esfuerzo, ¿no? Creería yo que desde ahí es mejor entenderlo, ¿no? El mundo imaginario y facilista, pues en esencia, según este autor, tomando elementos del psicoanálisis, nos retrotrae, ¿sí? Al vientre materno, ¿no? A la condición que él llama retorno al huevo, ¿no? Es decir, a la matriz, en donde todo está subsanado, en donde todas las necesidades alimentarias, las necesidades a nivel de calor, de protección, están subsanadas, ¿no? Entonces, no busquemos, ¿no? Encontrar las cosas fáciles o las cosas que son superfluas, porque en esencia estamos haciendo, cual niño, retornar a la matriz, ¿no? Esto es simbólico, ¿no? Esto es mucho más metafórico que real, ¿no? Muchas personas probablemente nunca han podido romper ese cascarón de su dependencia a su madre, a su padre, y quizás llegan a avanzada edad y siguen viviendo y dependiendo del esfuerzo de sus padres, ¿no? Pues bueno, ese es un ejemplo prototípico de lo que representa el retorno al huevo, ¿no? ¿Sí? Los padres toman sus decisiones, los padres hablan por él, los padres deciden por él, es más, y lo sostienen, lo mantienen, y ya es hasta viejo o vieja y no ha sido capaz de independizarse. Puede suceder, obviamente, hay ejemplos, hay excepciones, ¿no? También, ¿no? Porque no significa que una persona que haga eso esté mal. Lo que sí, metafóricamente, significa es que las cosas buenas, los propósitos adecuados, los sueños que verdaderamente nos pueden acercar al escenario de la felicidad, de la tranquilidad y la paz, quizás exigen separarnos un poco, ¿no? Independizarnos, ser autónomos, ser independientes, unos quizás más que otros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso vuelvo y retraigo un poco la propuesta que hacía más adelante este autor en algún otro texto que dice, conoce, viaja, indaga, qué tan capaz eres de sostenerte o de defenderte solo en la vida, ¿no? Entonces viajar y entre más lejos, pues obviamente para él significaba poner a prueba esa capacidad, ¿vale? ¿Por qué sucede esto, según este autor? ¿Por qué sucede esta situación? Porque es que muchos de nosotros estamos acostumbrados a hacer un análisis empírico, explicativo de nuestras realidades, ¿no? Somos esenciales, somos muy circunstanciales. ¿Eso qué significa? Que nosotros intentamos entender la vida en el paso a paso, ¿sí? Entonces, intentamos entender qué sucede y cuál es la repercusión a corto plazo, ¿no? Él plantea que si bien está aplicar la reciprocidad lógica en el escenario explicativo de nuestra vida, quizás debemos entender también que el equivocarnos, los fracasos y los errores hacen parte de este escenario del devenir de la vida, ¿no? Del devenir de nuestra existencia, ¿no? Ya más adelante Sigmund Freud planteaba en un texto que se llama El malestar de la cultura, que muchas veces cuando nosotros somos demasiado encerrados por el existencialismo, el circunstancialismo, necesitamos unos canales de escape. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los ritos, los rituales, la cultura. Entonces, la cultura de una u otra manera nos rompe esta reciprocidad lógica y nos permite salir un poco de ese esencialismo místico que a veces todos, bueno, práctico y empírico, pragmático que todos tenemos, ¿no?
Entonces, la idea es que tenemos que ir un poco más allá. O sea, es decir, no pensar en el terreno del contexto particular, sino también buscar un poco el escenario de lo existencial, ¿no? De lo existencial, del por qué, el para qué, de por qué pienso esto, qué me gusta, qué deseo, qué, qué planteo como proyecto de vida, qué planteo como escenario de gestación a nivel de personalidad, de individualidad y sobre todo de independencia y autonomía, ¿no? Bueno, esto obviamente hace parte más de un escenario filosófico, pero lo que sí es cierto es que quiero que ustedes entiendan que esta perspectiva de Stanislao Zuleta está sustentada en una invitación a avanzar un poco más allá de las circunstancias actuales, ¿no? Por eso yo siempre les digo a veces a muchos de los estudiantes que me han escrito, me han llamado, es que esto que estamos viviendo es una circunstancia, pero no es una circunstancia para toda la vida, que va a marcar nuestra vida, nuestra existencia, obviamente, que va a marcar la forma en que nos relacionamos, pero obviamente necesitamos aprender mucho de esto, no desde una perspectiva circunstancial, sino desde una perspectiva más existencial. Muy bien. También otro elemento importante que resaltamos y que quiero resaltar de esta lectura, de esta reflexión, tiene que ver con el escenario de amar las cadenas, ¿no? Yo les decía unos minutos atrás que muchas veces nosotros esperamos que los demás decidan por nosotros, que otras personas nos den voz, piensen por nosotros, planteen ideas, expresen, hablen, digan, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, muchas veces, sin darnos cuenta, caemos, ¿sí?, en lo que Stanislao Zuleta habla, las cadenas emocionales, las cadenas de la razón, las cadenas de la angustia, ¿no? Entonces nos acostumbramos, por ejemplo, a que tenemos que aceptar al amo. ¿Cuál es el amo? ¿Cuáles son los amos? Los amos es la sociedad, el amo es el capital, ¿no? Entonces siempre estamos sustentando el escenario de nuestra existencia dependiendo del nivel económico que tenemos, ¿no? Entonces una persona vale más por el nivel de recursos y dinero que tiene. Una persona vale más en la medida en que tenga más dinero, ¿no? Entonces ahí estamos cayendo en el escenario del amo, que en este caso es el capital, ¿no? Recuerden ustedes que en la presentación que yo les envié, en el video que les envié, planteaba que él se reunía con muchos de sus discípulos y estudiantes en Medellín a hablar sobre el capital. El capital es uno de los textos más importantes de Marx, quien plantea obviamente todo el sistema o lee el sistema social en el cual estamos implícitos todos nosotros, ¿no? Es el sistema de oferta-demanda, ¿no? Del materializar todo para el consumo, ¿no? En esencia, el amor termina siendo ya un negocio, ¿no? Por ejemplo, todas estas aplicaciones para buscar parejas, un ejemplo obviamente muy puntual de cómo las cosas de la vida, de la cotidianidad de la vida, terminan siendo parte de un sistema capitalista de oferta, de demanda, en donde todo se materializa y donde todo obviamente se puede consumir, ¿no? Entonces, tú tienes la posibilidad de tener recursos, por lo tanto tienes la posibilidad de conquistar y tener muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente eso hace parte de una dinámica de los amos, ¿no? En otras palabras, también nos plantea que nosotros amamos esas cadenas, ¿no? Esas seguridades que nos dan los demás, esas seguridades que nos da la ideología, ¿no? Por ejemplo, la derecha, la ideología derecha y ultraderecha nos da seguridades, ¿no? Y lo peor aún es que nos sentimos parte, ¿no?, de un grupo que nos da seguridad, independientemente de cuáles sean sus principios, ¿no? Ahora, en esencia también hay que entender de que todo extremo es negativo, ¿no? O sea, una ideología llevada al extremo es negativa, tanto de izquierda como de derecha. Por lo tanto, amar las cadenas implica también en cierta medida que podemos caer en mayor o menor grado en estas ideologías, ¿no? Ahora, la invitación que nos hace más adelante en su texto es a que tomemos una postura mucho más reflexiva, mucho más quizás contemplativa de cuáles son los riesgos que estamos tomando, ¿no? Cuando decidimos seguir o no un cierto nivel ideológico o una cierta postura política, ideológica o argumentativa, ¿no? Esto es bien importante, sobre todo para aquellos que están en este momento redescubriendo y descubriendo nuevas miradas de la vida en el orden democrático, en el orden político y en el orden ideológico, ¿no? Amar las cadenas, pero también esto aplica para el escenario de lo personal. Muchas veces nosotros aceptamos
que cuando una persona nos ama o nos quiere, nos puede pegar o nos puede dominar o nos puede encadenar, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Nos puede controlar. Entonces, muchas veces uno entiende, ¿se acuerdan que nos hablábamos de los ritos? Cuando buscamos los ritos para sentirnos sujetos que pertenecen a un grupo, entonces uno acepta que su pareja lo controle, acepta que su pareja lo castigue, le haga violencia psicológica, ¿no? Le genere un cierto nivel de limitación a nivel emocional. Entonces, no, eso no lo podemos permitir, no podemos llegar a amar nuestras cadenas sin antes haber analizado muy bien qué sucede detrás de eso, ¿no? Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Ya tendremos, ojalá, más adelante la posibilidad de profundizar en el tema del amor, del afecto como un ejercicio político, ¿no? En el ser humano, ¿no? De hecho, amar a una persona es una de las aventuras y de los retos psicológicos más grandes, pero también se necesita ciertos niveles de crecimiento, de madurez y de desarrollo a nivel emocional y de personalidad, ¿no? Para él la sociedad, para Stanislav Zuleta, la sociedad obviamente está matizada por diferentes dinámicas, ¿no? Y él resalta dos fundamentales, sobre todo. Una de ellas tiene que ver con la búsqueda y la lucha de la emancipación, es decir, de buscar alternativas o de buscar formas de hacer que lo que sucede en la sociedad sea para beneficio común, no sea para beneficio individual. Grave tarea, ¿verdad? Compleja tarea, ¿no? Sobre todo porque no todos están pensando en el bien común. Muchos obviamente piensan en el bien individual, ¿no? El bien individual. Y en esta época es mucho peor poder hacer un ejercicio de lectura colectiva, ¿no? O sea, todos buscamos un bien particular. Entonces, este autor, Stanislav Zuleta, lo que plantea inicialmente es que la sociedad tiene que renovar y restituir sus intereses colectivos, ¿no? Y ese es un mensaje que no solamente lo da Stanislav Zuleta, lo da Galeano, lo da William Ospina, ¿no? Son obviamente filósofos, pensadores, escritores latinoamericanos que en todos sus textos plantean eso, ¿no? La sociedad como una sociedad emancipatoria, liberadora, en donde la libertad de pensamiento es la forma de construir identidad y de construir personalidad. Eso es importante. Pero otra parte interesante de este autor es que plantea que el respeto y la diferencia son las fuentes inagotables de riqueza social. Y esto es bien interesante, ¿sí? El que otro piense distinto no es una amenaza. Y eso es muy difícil de entenderlo, ¿verdad? El que otro plantee otras ideas, quizás distintas y contrarias a las mías, no representa una amenaza, representa todo lo contrario, la posibilidad de crecer, la posibilidad de aprender y más aún la posibilidad de avanzar un poco más en ese escenario de convivir con el otro, ¿no? Un psicólogo no está hecho para pensar en individualidades, está hecho para pensar en colectividades. Un sujeto no piensa solamente en un sujeto, y menos aún en sus intereses, piensa en lo colectivo, porque es en lo colectivo en donde se pone a prueba nuestro desarrollo psicosocial. No debemos buscar excusas o acciones para restar importancia a quien piensa distinto. No, tenemos que fundamentalmente darle espacio al que piensa distinto, ¿no? ¿Sí? Y esto en la política es bien difícil de entender, ¿no? Los políticos gobiernan con los suyos, ¿sí? Una buena política tiene que estar sustentada en gobernar con el que piensa distinto. Y los sistemas democráticos en el mundo han demostrado que quienes gobiernan y piensan con los mismos tienen un fuerte riesgo de caer en dictaduras. Pero quienes admiten al otro, admiten al que piensa distinto y admiten a una mirada distinta, tienen la posibilidad de gobernar, ¿sí? En el sentido de la colectividad, en el bien común, no en el bien particular. Esto es bien interesante. Bueno, sobre eso, cuando avancemos, pues ojalá sea posible más adelante, hablaremos un poquito sobre pensamiento político desde la perspectiva del desarrollo personal, ¿vale? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos, obviamente, entender que hay personas que piensan distinto y que esas que piensan distinto pueden darnos a nosotros grandes lecciones de vida. Pero hay una cosa interesante que plantea este autor, es que no necesariamente se debe aceptar al que piensa distinto, sino que hay que respetarlo. Y esto es bien clave, ¿no? Hay que respetar al que piensa distinto, ¿no? Darle el lugar que le corresponde, ¿no? Porque en ese otro también hay una mirada de vida, una mirada distinta. ¿Y cuál es el mecanismo, según Stanislav Zuleta, que nos va a permitir no solamente entender la diferencia, sino respetar la diferencia? Es retornar a los valores que probablemente nos van a permitir o nos permitirán hacer un adecuado ejercicio de respeto por la diferencia, ¿no? ¿Sí?
no necesitamos entender que quien piensa distinto, o no necesitamos asumir que quien piensa distinto lo que quiere es convencernos. No, debemos entender que eso es parte de la reciprocidad de la vida. Que el otro piense distinto es recíproco, ¿sí? Y es necesario, ¿sí? Así como cuando hay el día, hay la noche. Así cuando hay la vida, hay la muerte. Así cuando hay blanco, hay negro, ¿sí? Así cuando hay una persona que piensa a favor del capital, hay personas que piensan en contra de la perspectiva del capital. Y eso hace parte de la reciprocidad de la vida. Así como que hay personas que aman, también hay personas que odian. Así como también hay personas que son honestas, hay personas que roban. ¿Sí? El problema es cuando hay más que roban, verdaderamente, ¿no? Ahí hay un problema ya, ¿no? Entonces eso es bien, bien interesante de tenerlo en cuenta. Entonces, para Stanislao Zuleta, los valores son elementos que nos permiten retornar al ejercicio saludable de entender la diferencia y respetar la diferencia, ¿no? Entonces, el que piensa distinto no es una amenaza, es un ejercicio posible de aprendizaje, ¿no? Es un hecho inevitable el que otras personas piensen distinto, ¿no? La idea no es caerles bien a esas personas, la idea es que me entiendan como un sujeto que piensa distinto y que nos respetemos mutuamente, recíprocamente, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho esta idea que en términos generales Stanislao Zuleta ha planteado, ¿no? El pensar que deseamos, el pensar que queremos, el pensar qué es lo que entendemos por felicidad, qué es lo que entendemos por estar bien, ¿sí? El entender que indudablemente nosotros tenemos que aceptar al que piensa distinto, tenemos que aceptar al que plantea otra idea, que muchas veces debemos esforzarnos en que seamos capaces de tomar nuestras propias decisiones y no esperar que lleguen otros salvadores a tomarlas, y no esperar que sea mi pareja, no esperar que sea mi padre o mi madre o mi amigo que tome las decisiones. No, es darme ese trabajito de pensar las cosas como deben ser y tratar de aprovechar al máximo mis aprendizajes y mis capacidades. La incertidumbre siempre va a estar ahí, ¿sí? El temor siempre va a estar ahí, ¿sí? La posibilidad de equivocarme, el error siempre va a estar ahí, siempre hace parte de esa ecuación. Y sobre todo, tratar de, siempre en lo que yo haga, restituir el sentido y el valor de la existencia y la vida, ¿no? Por eso él lo planteaba en términos, en sus conferencias, en sus clases en la Universidad del Valle, lo planteaba así, ¿no? Es decir, que todos nos merecemos un 3 por existir, o sea, todos tenemos una buena calificación por estar aquí, por hacer el ejercicio de intentar ser mejores, hacer el ejercicio de estar bien, de construir cosas buenas, ¿sí? Pero hay unas personas que quieren hacer más que existir. Entonces, 4 por asistir, ¿no? En sus clases, ¿no? Estar ahí leyendo, escuchando, reflexionando, ¿no? Él era una persona que valoraba ese ejercicio de la asistencia a este escenario del pensamiento, más que a la clase, al escenario de pensar desde sus textos, ¿no? Y no, obviamente nos merecemos la mejor de las calificaciones si insistimos, si somos persistentes, si estamos plenamente convencidos que nos merecemos lo mejor, si estamos plenamente convencidos que lo mejor está por venir para nosotros, ¿no? Independientemente de tu mirada espiritual, de tu mirada filosófica, de tu mirada política, siempre debemos asumir que nos merecemos un 5 porque insistimos en hacer las cosas bien, porque insistimos por ser mejores, por ganar siempre un mejor aprendizaje en nuestra vida, ¿no? Así que pues les quiero dejar esta reflexión, les quiero dejar este análisis así, somero, global del texto de Stanislao Zuleta. No hemos hecho un análisis filosófico ni mucho menos, hemos hecho un análisis más general y obviamente pues en ese orden de ideas yo espero que también pues para todos ustedes haya sido provechoso esta pequeña y corta reflexión de 30 a 40 minutos para que podamos indudablemente sacar algunas reflexiones valiosas para esta época tan particular que estamos viviendo, ¿no? Estoy convencido que muchos de ustedes han podido aprovechar algunas de mis reflexiones y quizás puedan nutrir un poquito más esa fortaleza, esa resiliencia que todos tenemos para poder salir adelante con esta situación tan circunstancial que se nos ha presentado, ¿no? En donde se ha resignificado el valor de la vida, el valor de la autonomía, el valor de la existencia, el valor de la familia, el valor de la educación, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros extrañamos el ir a la universidad, encontrarnos en escenarios un poco más personales y poder hacer estos ejercicios de una manera distinta, pero pues no podemos permitir que la universidad pare, que la universidad se diluya en el silencio, ¿no? Tenemos que intentar, como decía Stanislao Zuleta, insistir, persistir en que las cosas se den de la mejor manera, ¿no?
las incertidumbres, los temores, el miedo siempre va a estar ahí. Siempre existirá ese pequeño nivel de incertidumbre y de duda, de indecisión, de preguntarnos, ¿será lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es lo adecuado? Pero no podemos dejar de intentar hacer las cosas de la mejor manera. Así que, en este orden de ideas, mis queridos estudiantes, jóvenes, señoritas, invitarlos a que sigamos adelante, a que aprovechemos un poco este escenario crítico de la vida, pues para poder replantear un poco el escenario de nuestra existencia, sin llegar a extremos catastróficos, pero tampoco sin caer en escenarios facilistas de que no me va a pasar nada, que esto va a pasar y de que las cosas ya no tienen solución. No, la idea es tratar de asumir un ejercicio reflexivo, crítico, adecuado, con un esfuerzo, con una mirada siempre de ganar en aprendizaje, en experiencia, para poder incluir, obviamente, esto como parte de nuestra historia personal y sacar la mejor de las enseñanzas. Esto es lo que quería compartirles con todo mi cariño. Espero pues que ojalá la mayoría lo haya recibido con una disposición muy activa, muy propositiva, muy positiva también. Y obviamente pues podamos sacar de estas reflexiones la mejor de las enseñanzas, ¿no? Bueno, por esa parte pues quiero agradecerles a todos su participación. Quiero reiterar obviamente